Paz y bien, hermanos. Empezamos oficialmente la grabación de este segundo taller, y en el segundo taller es la primera reflexión sobre el misterio de la Eucaristía, prefiguración y misterio. ¿Se acuerdan ustedes dónde nos quedamos? En la dinámica de hacer la lectura viviente. ¿Dónde nos quedamos la vez pasada cuando estábamos viendo las prefiguraciones de la Eucaristía? ¿Cuál fue la última filmina que vimos? Era el fin del Éxodo, después del sacrificio del Cordero Pascual, todo el camino del desierto. Y el primer signo de la Pascua es el Cordero y son los panes ácimos, pero durante los 40 años del camino, el pueblo se alimenta del maná, el maná en el desierto. Y entonces nos quedamos en aquella imagen preciosa donde está el arca de la alianza entrando a la tierra prometida, cruzando el Jordán. Y entonces escuchamos en estos días esa lectura del libro de Josué, que en cuanto los sacerdotes pusieron el pie en el agua del río Jordán, el agua se detuvo. Y entonces el arca hizo a manera de dique. El agua no continuó, sino que se fue ahí haciendo una represa mientras el pueblo de Israel pasaba. La Eucaristía es la prefiguración que nos defiende de toda la corriente, las corrientes que nos pueden hacer daño, que nos pueden perturbar, que nos pueden quitar la paz, para entrar en la tierra prometida. Fíjense cómo es la dinámica y la pedagogía divina. Cuando el pueblo sale de Israel, tiene que atravesar el Mar Rojo. El primer escollo. Y ante el Mar Rojo, detrás del Mar Rojo, venía el faraón con todo su ejército a acabar con el pueblo de Israel. Entonces Moisés golpea el agua, se abren las aguas y Moisés pasa con todo el pueblo. O sea, para salir del pecado necesitamos esa intervención divina. Dios nos protege. En esta prefiguración, las aguas del Mar Rojo representan las aguas del bautismo que nos librarán del pecado original y de todos los pecados que tenga el que se bautiza. Para poder salir de la esclavitud, la Iglesia nos regala la gracia del bautismo. Igualmente, terminado el trayecto, todo el camino, los 40 años, para entrar entonces purificados a la tierra prometida, nuevamente el agua. Es el signo del bautismo que nos salva de todos los ataques, de todas las escorias, residuos, reminiscencias, vestigios que nosotros podamos haber heredado de nuestra vida pasada. El pecado original, el bautismo borra el pecado original, pero queda en nosotros la concupiscencia, esa inclinación, no siempre a lo perfecto, esa inclinación, las pasiones, que nosotros tenemos que con la gracia ir canalizando e ir orientando. Entonces, cuando el pueblo entra a la tierra prometida, antes de pasar el Jordán, comen el último maná. Y cuando ya atraviesan el Jordán, entonces no tienen detrás nadie que le está persiguiendo, sino que van a entrar a tomar posesión de Canaán, de la tierra prometida.
Pero Dios permite esta otra teofanía, esta última teofanía, al salir del pecado, tenemos que librar una grande batalla. Egipto significa el demonio, el pecado, la esclavitud, todo tipo de esclavitud está significada en Egipto. La muerte, el prejuicio, la idolatría que se daba en el pueblo de Egipto, el politeísmo que se practicaba, se adoraban a todos los dioses, incluyendo al mismo faraón, era uno, el primer dios que tenían que adorar. Entonces Dios libera al pueblo de lo difícil, esa liberación portentosa, y entonces al introducirnos a la eternidad, tenemos que atravesar el último torrente, la última lucha, la última travesía, que no va a ser ya tan fuerte como la primera, cuando estamos saliendo de una vida de pecado, de una esclavitud de pecado, pero recordemos que dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 3, que nada manchado puede entrar en el reino de los cielos. Dios nos ha librado de todos los pecados. Hemos caminado en gracia delante de Dios, pero ¿quién delante del Señor puede decir que es totalmente puro, limpio, sin pecado? El que esté sin pecado le dirá ante la mujer adúltera que tire la primera piedra, y no está defendiendo el pecado de la adúltera, está defendiendo a la mujer. Por eso le va a decir: mujer, tu fe te ha salvado, vete y en adelante no peques más. No le dice que siga pecando, como citan ese texto las comunidades LGBT. Incluso escuché a Jay Fonseca, que ahora se la está dando de pastor, porque en algún momento quiso ser pastor protestante, y entonces en una entrevista, un poquito de agua por favor, que no esté fría. Entonces, cuando estaba esta controversia años atrás, ¿se acuerdan? Las marchas que se hicieron para no aprobar las leyes que favorecían las comunidades LGBT, la introducción de todas estas mentalidades en las escuelas con la perspectiva de género, la idea de género. Entonces Jay Fonseca, dándoselas de que sabía de la Escritura, dice: ¿dónde están los religiosos misericordiosos? Y yo no soy pastor, pero sí les confieso que en algún momento de mi vida quise ser pastor, pero no, ese no era mi camino. Seguro que no, porque no sabe nada de Escritura, ni en aquel tiempo y ahora menos. Y entonces cita este texto, y entonces dice: vemos como Jesús hizo que todos aquellos acusadores, donde estaban tal vez incluso los líderes religiosos de aquel tiempo, se fueron. Y Jesús protegió a la adúltera. Y ahí se quedó. ¿Dónde está la misericordia de los religiosos de este país con la comunidad LGBT? Pues lo mismo que le dijo Jesús a la adúltera, se lo dice por medio de la iglesia a la comunidad LGBT, a todas las adúlteras, a todas las personas que viven en pecado público, las prostitutas, los borrachos, los espiritistas, los santeros, toda esta cantidad de personas que dice la Escritura que no entrarán en el reino de los cielos. No entra el que muere obstinado en ese pecado, no el que lo haya cometido. Porque si yo lo cometí, me arrepentí, como a la mujer adúltera, Jesús le dice: hija, tu fe te ha salvado, nadie te condena, yo tampoco te condeno, vete y en adelante no peques más.
Bien, hay que decirle a Jay Fonseca que hay que leer el texto completo. Y no solamente yo tampoco te condeno, exactamente. Así que mucho cuidado con esta manipulación de los textos y mucho más de los medios de comunicación. Igualmente el gobernador de turno en ese momento llamó a los religiosos: ¿dónde está la misericordia? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la inclusión? ¿Dónde está la igualdad? El gobernador es gobernador, pero no es pastor, ni sabe de la Escritura, ni es teólogo. Que se dedique a gobernar, pero no a darnos lecciones de moral. Así es que todo el mundo hablaba, porque todo el mundo quería salir bien y acomodar. Pero bueno, la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué nos enseña la Iglesia? El Santísimo Sacramento de la Eucaristía está contenido, vamos a ver, ¿este no es? Este fue el primero. Vamos a darle una repasadita, no viene mal. Bendita culpa que nos mereció tan gran Redentor, ¿se acuerdan? El canto del Exultet. ¿Cuál fue la culpa? Génesis 3:17. La desobediencia de Eva. Y la gran promesa en el capítulo 19, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y luego pondré enemistades entre ti y la mujer. Y luego dice en el 20, el hombre llamó a su mujer Eva, pues ella fue la madre de todos los vivientes. Jesús llamará siempre a su madre mujer, porque es la madre de la verdadera vida, no de los vivientes, sino de la vida que es Cristo. Y todos los que participamos de la vida de Cristo, tenemos vida, y vida en abundancia. Juan 10. Bien, la ofrenda de Melquisedec, aquella ofrenda primera es donde ese primer sacrificio de pan y vino aparece en el capítulo 14 de el Génesis. Abraham es el patriarca, es el inicio. Abraham marca el inicio del nacimiento de un pueblo. Y Abraham es premiado con el sacerdote Melquisedec presentando una ofrenda de pan y vino. Abraham es el principio del camino y Jesús es el fin del camino, de la historia de la salvación. Después de Jesús ya no esperamos más profetas ni profetisas, esperamos la manifestación gloriosa al final de los tiempos. Y entonces Jesús concluye su misión mesiánica con el sacrificio de pan y vino. Ave María, qué casualidad. Qué casualidad. Por aquí está Mili. Mili tuvo que tener una peleita muy buena, interesante, por defender la Eucaristía, pero qué bueno que ella había hecho el taller. Aunque no lo haya hecho, ella está convencida de la presencia real de la Eucaristía. Pero nos compartía anoche que estuvo a llevar la comunión a una enfermita y allí al momento llegó también unos hermanos separados, unos demonios. ¿Saben qué dijeron? Le dijeron a la enfermita: señora, no le crea, ahí no está Jesús, es un pedazo de pan, así. O sea, ella llegó allí a negar la presencia real. Y Jesús dice, la palabra dice, que el que niega al Hijo, niega al Padre. Y el Espíritu de Dios no está en él. Y entonces la cosa es que Mili se armó de valor, Mili Cintrón. Y entonces se me calla, usted se me calla, yo voy a hacer lo que voy a hacer y después usted haga lo que va a hacer. Porque ella dijo, es que yo vengo a anunciarle la palabra. Pues muy bien,
Pero eso no es anunciar la palabra. Esta es la palabra. Aquí está la palabra. Y ustedes se pueden encontrar con alguna situación y tenemos que saber dar motivos de nuestra fe. Entonces, la ofrenda de Melquisedec. Es bueno que este vínculo, este principio y este final lo tengamos presente. ¿Por qué está pintado en la cúpula, arriba del altar mayor de nuestro templo, la escena de Abraham y Melquisedec? Porque lo que se celebra ahí abajo es lo que se anunció 1800 años antes de Cristo por medio de ese encuentro de Abraham y Melquisedec. 1800 años. ¿Alguien estaría vivo para que le dijera a Jesús, mira, como Melquisedec usó pan y vino, usa tú también pan y vino? Humanamente no había nadie, pero el mismo Espíritu Santo que llamó, y el mismo Dios que llamó a Abraham, es el mismo Dios que está sentado a la mesa en la última cena. Y Él sabe cómo empezó la historia. No solamente sabe, Él determinó cómo iba a empezar la historia de la salvación, con un sacrificio de pan y de vino, y cómo iba a concluir para que la gente, o sea, para que las generaciones pudiéramos comprender todo ese trasfondo del Antiguo Testamento, cuando Jesús entonces toma ese pan y ese vino en la última cena y dice, esto es mi cuerpo. No estoy ofreciendo pan y vino, estoy ofreciendo mi cuerpo, mi sangre, en las apariencias del pan y del vino. Preguntas, comentarios. Estamos haciendo un repasito para beneficio de los que no estuvieron la otra vez. Melquisedec, finalmente, el sacrificio de Melquisedec es extraordinario porque no implica animales, sino pan y vino, que son los elementos de la institución de la nueva y eterna alianza. En la carta a los Hebreos hablábamos que hacía alusión a ese sacrificio de Melquisedec. Toda la carta a los Hebreos es una declaración, una elocuencia sobre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio del Antiguo Testamento. Él va haciendo esa comparación de que aquel sacerdocio ya caducó, pero era un anuncio del sacerdocio de Cristo, y el autor de la carta a los Hebreos hace alusión a ese encuentro de Abraham con Melquisedec. La prueba de Abraham, Ismael y Agar en Génesis, la esposa de Abraham, Sara, hace que eche fuera, que bote a Ismael y a la esclava porque no quiere que juegue con su hijo. Y bueno, Abraham, muy dolido, le da agua y pan y la manda al desierto. Esto tiene un profundo significado. Agua y pan y la manda al desierto. El agua, sabemos que significa, es el preludio, en toda la Escritura es el preludio del bautismo. Y la Eucaristía son los sacramentos que esencialmente nosotros debemos recibir para salvarnos. Bautizarnos es la puerta que abre la bendición de todos los sacramentos, de todas las gracias. Y la Eucaristía es el sacramento permanente. Nos bautizamos una sola vez, nos confirmamos una sola vez, ordinariamente nos casamos una sola vez, la ordenación sacerdotal es una sola vez, la confesión se repite ordinariamente, siempre que la necesitamos, la unción de los enfermos ordinariamente se da en un momento que entendemos que necesitamos prepararnos para el encuentro con Dios,
pero también pedimos la salud de nuestro cuerpo. También es un sacramento que podemos repetir, es un sacramento de curación, como el sacramento de la confesión. Pero los sacramentos esenciales, nadie tiene que casarse para salvarse. Nadie tiene que ser sacerdote para salvarse. No es obligatoria la confirmación para salvarse, ni recibir la unción de enfermo para salvarse. Dios tiene otras maneras. Todos los 7 sacramentos son necesarios. Lo que le quiero puntualizar es que los únicos 2 que necesitamos es el bautismo y la comunión. E incluso el bautismo, una vez nosotros recibimos el bautismo, ese bautismo nos abre las puertas de todos los sacramentos, aunque materialmente no los lleguemos a recibir. Un niño pequeñito está enfermo de muerte, ¿qué le damos? El bautismo, no le damos la comunión, porque en el bautismo está toda la riqueza de la Iglesia que él va a recibir, como si fuera una semillita. Es la puerta a la eternidad. Y si a mí me dan ya la puerta a la eternidad, como niño, no necesito lo otro. No, que hay que esperar que el niño crezca, que haga la comunión, que se confirme, que esto, el que tiene la gracia, el que Dios le da la oportunidad de recibirla, muy bien. Por esto, por ejemplo, para los ministros de la comunión y para todos los que trabajan con la pastoral, ante la situación de una persona mayor que esté muriendo, no haya sido bautizada, obviamente no tiene ya ningún sacramento, porque el primero es el bautismo, entonces de lo que tenemos que preocuparnos es de bautizarlo. Si está inconsciente, si está consciente, mejor. Yo te bautizo, y cualquiera de ustedes lo puede hacer, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Una vez bautizados, si logramos que el sacerdote llegue para la unción, se unge. Si puede comulgar, se le da la comunión en el artículo mortis. Son gracias que la Iglesia concede a la hora de la muerte. A la hora de la muerte, prácticamente, la Iglesia le da todo lo que necesita la persona, aunque esta persona no está casada por la Iglesia, convivan, a la hora de la muerte se le da la unción de los enfermos, se le da la absolución de los pecados. Esto no lo olvidemos nunca. A la hora de la muerte, la Iglesia le abre las puertas del cielo, porque la Iglesia tiene la autoridad de atar y desatar. Y ya en ese momento de la hora de la muerte, de seguro que esta persona se arrepiente de lo que hizo en contra de Dios, en contra de sí, en contra del otro, incluyendo haber vivido en una situación irregular, consciente, inconsciente, con culpa, sin culpa. Lo que en ese momento mira la Iglesia es salvar un alma. Un chisme. Va a quedar grabado, pero como dicen alguna gente por ahí, que los populares, cuando sienten que van a morir, se cambian a PNP, porque dicen que es mejor que muera un PNP y no un popular. Y viceversa. Pero yo lo he escuchado más de los populares. Yo creo que los PNP se lo copiaron de los populares, pero yo creo que originalmente es de los populares. Entonces, a la hora de la muerte, nosotros tenemos que tener ese sentido todavía mucho más profundo. No quiero morir pecador, no quiero morir en el pecado. Entonces, la Iglesia abre la puerta de la misericordia. ¿Entendido? ¿Clarito? Pregunta. Dígamela. Escuché que de los sacramentos, el bautismo y la Eucaristía nos
abre el camino para llegar a Dios, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde queda entonces el sacramento de la confesión? Porque para poder recibir la Eucaristía debemos estar en un estado de gracia para entonces nosotros poder acercarnos a la Eucaristía. ¿Dónde queda entonces el sacramento de la confesión? Es que está implícito, porque nadie puede acercarse a la Eucaristía si no se confiesa. O sea, yo acercarme a la comunión es porque estoy en gracia. Entonces, pero una vez yo me confieso y permanezco en gracia, yo necesito comulgar. O sea, es la comunión. Entonces, la confesión se entiende que yo no puedo acceder a la comunión sin estar libre de todo pecado mortal. Y el sacramento para el sacramento de la confesión no hay un catecismo, no hay una celebración específica de la primera confesión. Hay un día donde los muchachos se confiesan, pero una vez la persona tiene uso de razón, el niño tiene uso de razón, puede confesar en cualquier momento, aunque no esté en la catequesis, aunque no haya hecho la comunión, ni vaya, porque no puede comulgar, porque no está preparado, pero el niño que desee confesarse, se puede confesar, porque es el sacramento que no necesita nada más que estar arrepentido de mi pecado. Una vez yo consciente de mis pecados, yo recuerdo un niñito de 5 años que detrás de los papás se ponía él y él decía que quería confesar, que quiero confesar y los papás me dijeron, padre, es que él se pone aquí y quiere confesar. Pues bueno, el muchacho iba, este nenito, todos los domingos y se confesaba en María Purísima, sin pecado concebida, padre, y decía su confesión. Y él se iba feliz y contento. Y entonces ya el otro paso que era, yo quiero comulgar. Entonces pues lo pusieron en la catequesis para que él pudiera recibir la comunión. Pero el sacramento de la confesión lo recibe todo aquel que está arrepentido. Todo el que está arrepentido. No hace falta catecismo. Aunque el que se prepara para la comunión, implícitamente se le prepara para confesarse. Bien, ¿se acuerdan del patriarca Jacob? El robo de la primogenitura, que no sabemos en definitiva si fue robo o si fue una salida lista de su hermano Saúl. Pues bueno, Josué sale corriendo, huyendo, después de recibir la bendición de su padre Isaac. Y entonces, en esa huyilanga, Job hizo esta promesa: si Dios me acompaña y me protege en este viaje que acabo de emprender, si me proporciona pan para sustentarme y vestido con que cubrirme. Yo le dije que esto hacía referencia a el hijo pródigo, porque Josué estaba huyendo de la casa paterna por haber robado la primogenitura. Entonces, ese pan de comer y esa vestidura es la que Jesús le va a ofrecer en la parábola del hijo pródigo al hijo menor que llega a la casa. Y ciertamente Jacob es el menor de la casa y le roba la primogenitura al mayor, a Esaú. Entonces, y regreso sano y salvo a la casa de mi padre, sano y salvo a la casa, son las palabras casi literalmente. Convenía que nos alegráramos, convenía que hiciéramos fiesta, porque este hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado, estaba muerto y ha vuelto a la vida. ¿Por qué será? Porque el mismo que inspiró estas palabras en el Antiguo Testamento a Jacob es el mismo que está hablando en el Nuevo Testamento. No nos olvidemos
de esto. No pongamos distinción entre el Padre y el Hijo cuando hablan. Jesús dice, yo no digo nada por mi cuenta, sino que digo todo lo que mi Padre me dice. Entonces, quien habla, quien es la palabra en toda la Escritura, es el Hijo, que está hablando por medio, el Padre que está hablando por medio de Él. Bien, y entonces la otra comparación, la otra prefiguración de Jacob, patriarca de ese nuevo pueblo. Jacob, ¿qué quedaba entonces de Abraham si era el hijo de Isaac? El nieto, era la segunda generación. Y luego de Jacob van a venir los 12 patriarcas, y de los 12 patriarcas la historia que sigue es la de José. José, interesantísima, preciosa. Apodérate, Señor, de nuestras almas. Ya no tenemos ni dinero, no tenemos animales, no tenemos tierra, no tenemos nada. Aduéñate de nosotros, pero danos pan. Y entonces, ¿cómo va a terminar? Danos, cuando Jesús en el capítulo 6 habla a la multitud y a los discípulos de que Él es el pan de vida, que el que no coma de su cuerpo y beba de su sangre no tiene la vida eterna. Entonces aquellos le dicen, Señor, danos siempre de ese pan. Igualmente, vemos toda la Escritura y los grandes personajes de la historia de la salvación. Lo vamos a ver algunos con el misterio del pan en la mano, en su vida, en su relación con Dios. Y luego vamos a ver los profetas, que es lo que íbamos a ver hoy. La historia de José, que ya la narramos, interesante, vendido como esclavo, como Jesús. ¿Se acuerdan por cuánto fue vendido José? No, Señor. 20 monedas. ¿Y Jesús por cuánto fue? ¿Por qué? Porque había subido el salario mínimo. La historia de José de Egipto más o menos es del 1300 antes de Cristo. Y entonces en 1300 años subió 10 monedas de plata, había subido el salario mínimo. Estaba bueno. Entonces, por eso Jesús es vendido por 30 monedas. Ustedes, si me hablan de hace 50 años atrás, yo recuerdo, no tanto, 45 años atrás, cuando mi mamá, yo tenía 6 añitos, 7 añitos, ella me mandaba a la tienda a comprar el pan. Y 1 libra de pan costaba 6 chavos. Y media libra de pan, 3 chavos. Y entonces venía yo con los 3 chavitos a comprar media libra o 1 libra de pan. ¿Cuánto vale hoy? Fíjense, 50 años después, $2. Y en algunos lugares, $2.20, $2.25. En el área metropolitana, $2.50. Bueno, ¿cómo es posible que en 40 años de 6 centavos hayamos tenido ese aumento? Y en el tiempo de Jesús, en el tiempo antiguo, habían pasado 1300 años y solamente había subido el precio 10 monedas de plata. Bueno, porque la vida era tenía menos valor. Las cosas tenían menos valor y ahora todo se mueve a raíz de el dinero. Bien, pero eso no quita que si yo iba en esto, yo sé que ustedes son conscientes,
pero es triste, ¿no?, ver en tantas comunidades donde las personas siguen depositando el mismo peso de hace 50 años atrás. ¿Cómo es posible que el cura se sostenga con el mismo peso de hace 50 años atrás? Con carro. Cuando llegaron aquí los frailes que no tenían carro, no tenían que echar gasolina, pero tenían que alimentar los caballos. Pues bueno, se alimentaba con pasto por ahí, pero ahora tenemos Toyota, tenemos un Yaris, tenemos un Honda, tenemos una Nissan. Entonces, con la peseta de hace 50 años atrás, no podemos sostener, no quiero hacerle ver esta realidad. Esto pasa en muchas comunidades y es triste porque no, o sea, sí le pagamos a la luz todos los aumentos que nos ponen. Al cable TV le ponemos todos los aumentos que nos ponen. Pagamos 40, 50, 60 pesos de cable TV todos los meses, pero a la iglesia seguimos echándole un peso. O sea, ¿dónde está el valor que yo le doy a la iglesia? A lo que la iglesia me da, a lo que la iglesia hace por mí. Allí me van a llevar cuando me entierren, cuando me muera, ¿verdad? Y entonces, gracias a ese pesito que doy toda la semana, la iglesia tiene que hacer todo, todo, todo. Y cuidado si no lo hace, porque gritamos y exigimos. Exacto. Es un comentario aquí a puertas cerradas, nada más. Sí, es importante que la iglesia, nosotros, seamos conscientes que si yo... otra cosa, eso lo he visto yo con estos ojos que se lo van a tragar la tierra. Yo me voy vestido de civil allá a Tillo, celebré la misa por la noche, el domingo, y por la mañana pues fui a hacer diligencias allí a Amigo y voy a hacer una transferencia de dinero para pagar a unos artículos religiosos. Y ahí está la maquinita del pega 1, pega 2, pega 3, pega 4, pega 5, pega 6, y hay como 40 personas pegadas. Y ahí veo gente de la parroquia, y entonces pues van delante de mí, otros vienen detrás de mí, pero yo estoy de civil, algunos me conocen, otros no. Y entonces, ¿cuánto? Dígame, échamele 5 a este, 5 al otro, y 5 al otro, y 5 al otro. Y échamelo con revancha. ¿Cuánto es? $30. La señora que ayer echó $1 en la colecta. ¿Se puede entender? ¿Se puede entender eso? O sea, le apuesto más a la suerte que a Dios. Reconozco o espero más de la suerte que Dios, que la iglesia. Y hoy día las iglesias con aire acondicionado, imagínense ustedes. No, $1, ya eso pasó a la historia, hermanitos. Bueno, José y la administración, de estos hablamos abundantemente, y vimos toda la prefiguración del cáliz, del dinero devuelto en la bolsa de trigo, que es nos recuerda lo que sucedió con Judas. Judas devolvió las monedas, así José devuelve el dinero, de seguro que el mismo dinero que ellos pagaron por él cuando lo vendieron como esclavo, y mete en el trigo la copa. La copa con el trigo es el signo de la Eucaristía, el pan y la Eucaristía. José se revela a sus hermanos y le dice: no se preocupen, no fueron ustedes, fue Dios quien me mandó delante de ustedes. Después viene el misterio de la Pascua, del que ya hablamos, el éxodo, toda la travesía, todos los signos, el sacrificio de la alianza, que es el Cordero Pascual, y luego los panes ácimos, los panes de la presencia. No tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Con esto quería significar que ellos debían estar purificados para poder comer ese pan sagrado.
ya que en este marco, pues, y esto a lo largo de la historia y ahora también, los militares tienen la fama de mujeres aquí y mujeres allá. Así que si usted tiene un esposo militar, váyase a vivir con él a la base. Porque hasta los soldados de David iban con mujeres y así era la cultura. Bien, y aquí fue donde nos quedamos la última vez. Cuando el maná dejó de caer, al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas, y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Esta es la presentación anterior. Voy a intentar abrir a donde nos quedamos para continuar entonces. Supone que es la segunda parte. ¿Preguntas, comentarios sobre la primera parte? ¿Cómo? Sí, pero ahí no quiere abrir y tengo que... Si alguien me quiere auxiliar... No me quiere abrir. Entonces que no me ha reconocido esto. Fuera. Noticias. ¿Ah? Que no me quiere abrir. Vamos a abrir. Vamos a cerrarlo. Sí. Sí. Yo lo que entiendo es que no está aceptando esto. Aquí está. Ahora llegamos. ¿Y dónde la Eucaristía? Amén. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor,
Gloria al Señor. Gloria al Señor. Muy bien. En el nombre del Señor, entonces, continuamos con esta segunda parte del taller, después de haber hecho un repaso ligerito de lo que habíamos visto las semanas que pasaron. Y ese repasito de unos minutos, recuerden que nos tomó todo un día con truenos, centellas, y se fue la luz, pero estuvimos desde las 10 hasta las 3 de la tarde en él, así que fue demasiado rápido, pero entiendo que los que estaban lo pudimos absorber en su totalidad, lo disfrutamos. Y ahora, para que disfrutemos mayor pues ya quisimos hacer las copias de antemano y ustedes las van a tener con ustedes mientras yo voy a ir pasando las presentaciones. Prefiguración y misterio. ¿Qué nos dicen los profetas acerca de la Eucaristía? ¿Quién es el primer profeta de Israel? Samuel. Samuel viene a socorrer, a auxiliar un momento difícil de crisis que vivía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el templo, la sinagoga. Y es bueno que nosotros nos enmarquemos en esa realidad, porque cuando nosotros escuchamos de crisis en la iglesia, ¿cómo es posible que esto pase en la iglesia? Pues es posible porque la iglesia no está compuesta por ángeles, sino por seres humanos como el pueblo de Israel. Hemos visto ya parte de la trayectoria de ese pueblo, donde los mismos elegidos por Dios, ungidos por Dios, patinaron. ¿Abraham patinó, sí o no? Él le dijo que iba a darle una descendencia, pero escuchó a Sara antes que a Dios, y entonces Sara le dijo, acuéstate con la esclava, y eso fue un patinazo de Abraham. Y Dios le dijo, mira Abraham, no es Ismael, ten paciencia, cójale suave, nada más tienes 80 años, nada más tienes 80 años, así que espera. Y entonces, a los 90 años, se le aparece Dios nuevamente a Abraham, y entonces le recuerda, yo haré de ti un gran número, un pueblo numeroso. Y entonces, pero todavía no, sí, pero todavía no. Y ya salud, cerca de los 100 años, se aparece el Señor nuevamente a Abraham, 25 años después de la primera vez. 25 años esperando en la promesa. ¿Quién no se angustia? ¿Quién puede incluso pensar, será que yo pensé que Dios me dijo, pero realmente me estoy engañando? Dios no me habló, es cosa de mi imaginación. Tengamos en cuenta que son las primeras comunicaciones de Dios a la humanidad, y el hombre no conocía personalmente en tal manera como nosotros conocemos a Dios personalmente, sino Dios dentro de tantos dioses que ellos conocían, como otra deidad más. Entonces Dios va haciendo esa depuración de la creencia del politeísmo, la práctica del politeísmo, y por eso saca a Abraham. Y ese gesto, esa dinámica de sacar, Dios, vemos a Jesús que lo va a hacer en el Evangelio. Saca
a la gente. Cuando la viuda está llorando, la hija de Jairo, que había muerto, Jesús llega a la casa de Jairo y saca a todos los que están gritando y alborotando, fuera de aquí. Aquí no queremos espíritu de muerte. La niña no está muerta, está dormida. Cuando va a sanar al ciego de nacimiento, lo saca de entre la gente, lo separa, porque la gente, los que nos rodean, son los primeros que pueden convertirse en obstáculos para que Dios obre. ¿Qué quiere decir esto? Que para que Dios obre en mí, yo tengo que ser independiente de todo el que me rodea. Porque el que me rodea me puede decir, bendito, confórmate con eso, y nos pasa la manita, y bueno, es que eso Dios lo quiere así, ¿verdad? Dios te dio ese cáncer, Ave María, pero ¿fue Dios el que nos dio el cáncer? No, el cáncer está aquí en nuestra realidad, en nuestro cuerpo, el cáncer está en la situación de un mundo contaminado, aire contaminado, agua contaminada, tierra contaminada. ¿Qué no está contaminado? Bueno, pues eso revienta por algún lado. Todo lo que comemos, todo lo que aspiramos está contaminado. Entonces no es Dios que me manda el cáncer. ¿Qué quiere Dios? Que yo le ofrezca esta prueba, que yo le ofrezca esta purificación. Ay, bendito, se mató en la motora, es que Dios lo quiso así. Dios inventó la motora para que se matara la gente en la motora. La inventó el hombre. Pero Dios no. No le metamos, no le pongamos culpa a Dios de lo que Dios no tiene culpa. El Señor, me parece que fue aquí, que se subió a un árbol y se cayó y se mató. Ay, bendito, es que Dios lo quería así. No, el Señor ya era mayor, ya no era para trepar en palo, y se trepó a su riesgo. Entonces, cuando nosotros a nuestro riesgo tercamente sobrepasamos nuestras fuerzas, nuestras limitaciones, estamos tentando a Dios, ¿verdad? Si yo estoy cojo, pues tengo que agarrarme del pasamano, tengo que usar un bastón, tengo que usar una silla de ruedas, pero no puedo seguir dando tumbo y arrancándome de las paredes, pero no, yo no cojo un bastón. Tenemos que reconocer que ahora ese camino que me queda lo tengo que caminar con un bastón. Bueno, vamos a la realidad de Samuel. ¿Se acuerdan en qué circunstancias nació Samuel? Díganmelo. ¿La promesa de quién? Ana estaba llorando. Cada año ella iba al templo, no había tenido hijos, pobrecita, sería ella, sería el esposo, pero no habían tenido hijos. La cosa es que ella se lo pidió a Dios y precisamente el sacerdote Elí le dice, muchacha, estás borracha, ¿qué haces ahí balbuceando? Dice, no estoy borracha, estoy angustiada porque le estoy pidiendo a Dios a un hijo. Que me lo dé y yo se lo voy a dar. ¿Qué les llama la atención? Que me dé un hijo que yo se lo voy a entregar. Ella lo que quería es sentir que le estaba dando algo de ella. No lo quería para ella. Ella quería dárselo a Dios. Es como cuando nosotros decimos, Señor, que me peguen el millón y se lo voy a dar a la iglesia. Todito. ¿Qué decimos? Que me peguen el millón y le voy a dar 100 pesos a la iglesia. Por eso no se pegan. Ahora, cuando usted diga, Señor, dame el millón, que se lo voy a entregar a las obras de la iglesia, usted se va a ganar el millón. ¿Y la recompensa?
Es la satisfacción de lo que hice por los pobres, por los ancianos, por los enfermos, por la restauración del templo, etcétera. Pero como Ana le dijo, yo te lo voy a entregar, no le dijo unos días, unos meses, unos años, yo te lo entregaré de por vida. Ahora, cuando nosotros hacemos peticiones a medias, le voy a dar aquí y le voy a dar allá, no, eso no es perfecto. Bueno, la cosa es que Ana hace esta promesa y Dios le da a Samuel. Y cuando se cumple el tiempo de destetar al niño, entonces Ana lo lleva al templo, más o menos, eso se daba a los 3 años. Cuando ya el niño echa dientes y ya puede comer, significa el destetarlo. Si ya tú comes, ya no necesitas leche. ¿Ya? Cuando los niños no tienen dientes, tienen que chupar. Tienen los sabios de la naturaleza. El becerrito, la cabrita y cualquier animal mamífero está mamando hasta que echa dientes. Una vez echa dientes, ya no vuelve a mamar. El ser humano es el único que toma leche toda la vida, teniendo dientes. No sé por qué. Bien. Qué rica la leche, pero nos da ácido úrico, tiene ácido úrico y nos daña los huesos. La leche es saludable en los primeros años, dicen los médicos, yo no soy médico, de la infancia. Bien. ¿Quién me puede leer, por favor? El joven Samuel servía al Señor en la presencia de Elí. La palabra del Señor era rara en aquellos días y la visión no era frecuente. La palabra del Señor era rara. ¿Se parece a lo que estamos viviendo hoy día? ¿Dónde escuchamos profetas? ¿Dónde escuchamos gente consagrados, laicos, con fama de santidad? Es una crisis que está viviendo el pueblo de Israel. Cuando dice la palabra de Dios era rara, era que si Dios no se comunicaba, era porque no había quien acogiera sus oráculos, sus profecías, sus palabras. Pero a pesar de que la palabra de Dios era rara, en el mismo templo, ¿cuál es la historia de Elí y sus hijos que eran sacerdotes? Porque el sacerdocio en ese tiempo se transmitía de familia en familia. Y los hijos de Elí se pasaban de borrachera en borrachera. Imagínense, la gente dejó de ir al templo, dejó de ir a la sinagoga, porque el pobre Elí se pasaba haciendo penitencia por los pecados que cometían sus hijos y los escándalos que cometían sus hijos. ¿Cuándo comenzaron los escándalos? Desde que Dios mandó a su pueblo a caminar, el hombre siempre ha errado. El hombre no siempre ha sido fiel, pero Dios nunca abandona a su pueblo. En los momentos más difíciles, Dios siempre actúa. Y entonces dice, y la visión no era frecuente. Un día, Elí estaba acostado en su habitación. Sus ojos comenzaban a debilitarse y no podía ver. La lámpara de Dios aún no se había apagado. Eso es importante. La lámpara de Dios aún no se había apagado ni se apagará. Esa lamparita que está al lado del sagrario, miren dónde está, de dónde viene, porque en el templo se resguardaba el pan de la presencia, que no era la Eucaristía, pero esa lamparita tenía que estar encendida perennemente. Entonces nosotros, como heredamos
de nuestros hermanos mayores, como le dice Juan Pablo II, le decía a los judíos, esta riqueza del profetismo, de la Eucaristía, del sacerdocio. Entonces, para usted reconocer que en un templo está presente el Santísimo Sacramento del altar, usted va a buscar esa lamparita que nunca se debe apagar. Y que el sacristán tiene la grave responsabilidad de que nunca se apague. El sacristán, si usted ve que la vela está bajita, pues entonces usted le avisa al sacristán, pero no se meta todo el mundo a poner velas en él, porque alguna gente quiere poner su velita al Santísimo, entonces quita la vela que está allí, aunque todavía está nueva, eso no. Pero el sacristán debe vigilar, el sacerdote debe vigilar que nunca la lámpara del Santísimo se acabe. Incluso yo he visto parroquias donde tienen 2 lámparas, una a cada lado, una empezada y la otra a mitad, de manera que nunca se va a apagar esa vela. Cuando esta se acabó, aquella está a mitad, entonces se prende la otra. Así es que, pero en la iglesia nuestra, gracias a Dios que tenemos devoción y hay velas prendidas por todos lados, pero la vela del Santísimo es única, o sea, es solo para indicar que el Santísimo está ahí. Por eso esa vela no debe faltar, roja, ¿verdad? Con el cristal rojo. En algunas iglesias que yo he visto que usan una bombilla, eso es... Sí, sí, es permitido, permitido. En ese tiempo, pues no había luz eléctrica, y lo que se usaba era el aceite. Después del aceite, la cera, ahora está la parafina, y ahora está también las velas eléctricas. Lo importante es que nunca se apague y estar pendiente. Algunas parroquias tienen siempre un velón al lado por si se va la luz, prender el velón inmediatamente al Santísimo. Pero hay ese riesgo, ¿verdad? De que si se va la luz, pero bueno, la cosa es que no pase un día, no pasen y el Santísimo sin la lámpara prendida. Todo esto para pues hacerles ver de dónde viene todo esto que nosotros practicamos, que nosotros vivimos. Y ahora me di cuenta que no está la pantalla completa. ¿Por qué no me lo dijeron? Ahora se ve mejor. Bien, seguimos. Recuerden, hermanitos, la palabra de Dios puede escasear, pero la lámpara, que es el símbolo del Espíritu Santo, nunca se apagará. Como nunca se ha apagado desde que Dios le habló a Abraham, llamó a Abraham, sal de tu tierra. En tu familia nunca se apagará la llama del Espíritu. En tu parroquia puede haber carencia de palabra, carencia de profecía, puede haber escándalo, el sacerdote se casó, en lo que usted quiera, pero la lámpara nunca se apagará, porque los hijos de Elí, borracheras y mujeres, y eran los sacerdotes del templo. Así es que, tristemente, heredamos la santidad, pero el pecado también, como les dije, el pecado original lo heredamos. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel y él respondió, aquí estoy. ¿Por qué Jesús se aparece constantemente hablando en el templo? Ahí es donde Él dice, yo soy la luz del mundo. En el templo, porque Él dice, yo soy la luz, porque Él sabía de que en el templo había una luz encendida, pero la luz definitiva del mundo soy yo. Jesús va a decir también en el templo, yo soy el agua viva.
yo soy el agua viva. Se lo va a decir a la samaritana allá en el pozo de Jacob, pero en la fiesta que le llamaban de las abluciones, el pueblo de Israel recordaba aquel día en que Moisés le golpeó la piedra y salió agua. Entonces ese día se conmemoraba, así como nosotros conmemoramos las fiestas del Señor, las fiestas de la Virgen, los judíos conmemoraban todos estos acontecimientos en el paso del desierto. Y entonces se ponía un jarrón dorado en el templo lleno de agua. Y todo el mundo iba allí a tocar el agua, recordando de aquella fuente que Dios hizo brotar agua de la piedra en Meribá, en Masá. Y Jesús va a decir precisamente el día de las abluciones, el día en que se presentaba, se celebraba la fuente del agua. Entonces Jesús se va a pasear por el templo y dice, y Jesús gritó, el que tenga sed, que venga y que beba. Yo soy el agua viva. Jesús se va presentando como aquel que los remedió en todas las situaciones que vivieron en el desierto. Entonces, si no sabemos qué era lo que estaba pasando en el templo, cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo, yo soy el agua viva, cuando Jesús va a decir, después de la multiplicación de los panes, yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿qué es lo que está rememorando Jesús? Yo soy el que le habló a Moisés. Yo soy el que le acompañó en el desierto. Yo soy el que abrí el mar rojo. Yo soy el que hizo que brotara agua de la roca. Yo soy quien me apareció en la zarza ardiente. Yo soy la luz del mundo. Y entonces aparece el llamado de Samuel. Y ahí está el relato. Vamos a escucharlo. Vamos a pedirle a quién. ¿Quién puede leer? ¿Pueden leer de ahí? ¿Lo ve? Sí. Lea, por favor. Samuel estaba durmiendo en el santuario del Señor, donde estaba el arca de Dios. El Señor llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Él respondió, aquí estoy. Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, porque me has llamado. Elí respondió, no te he llamado, vuelve a acostarte. Y Samuel fue a acostarse, pero el Señor lo llamó otra vez. Samuel. Samuel se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, porque me has llamado. Respondió Elí, no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Samuel no conocía todavía al Señor, no se le había revelado aún la palabra del Señor. Por tercera vez llamó al Señor a Samuel, Samuel. Él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, aquí estoy, porque me has llamado. Comprendió entonces Elí que era el Señor quien llamaba al joven y le dijo, vete a acostarte, y si te llaman, dices, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel fue y se acostó en su sitio. Vino el Señor, se acercó y lo llamó como las otras veces. Samuel, Samuel. Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Samuel crecía y el Señor estaba con él. Ninguna de sus palabras dejó de cumplirse. Palabra de Dios. Así comienza el llamado de el profeta Samuel
en el templo siendo un niño. Recordamos, esto nos hace recordar que Jesús, cuando se le pierde a José y a María, aparece en el templo a los 12 años. Y la respuesta de Jesús es: yo tenía que estar en la casa de mi Padre. Es el nuevo niño, es el nuevo profeta, es aquel hijo único de aquella madre que en ese momento es él el que reclama: yo tengo que estar en la casa de mi Padre. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Entonces la Virgen Santísima no entiende, no comprende, y todo, dice, lo guardaba en su corazón. Ana promete entregar al niño, pero cuando el ángel le anuncia a María el misterio de la encarnación y le dice todo lo que va a pasar con Jesús: será grande, será hijo del Altísimo, heredará el trono de David su padre, reinará en la casa de Jacob para siempre, su reino no tendrá fin. Le va a decir a José: le pondrás por nombre Jesús y salvará a su pueblo de los pecados. María fue recabando, guardando todo aquello que se fue diciendo de aquel niño. Y luego, cuando lo fue a presentar, cuando lo fue a llevar al templo, cuando llega al templo, que Simeón lo toma en sus brazos, dice: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Siempre, si nosotros nos percatamos, siempre el pueblo de Dios va a expresar y a sentir el cumplimiento, el deseo del cumplimiento de las promesas. El pueblo está contento, el pueblo agradece toda la obra de Dios, pero siempre vamos a encontrar una expectativa. Todavía falta el cumplimiento de la promesa. Y todo el pueblo de Dios esperaba el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál es la promesa? La aparición de Jesucristo. Los profetas van anunciando al pueblo, van animando al pueblo, van sacándolo del estancamiento en el que caían, de las desviaciones, cuando ellos entendían que Dios no les respondía. Entonces aparecen los profetas para reorientar a aquel pueblo que anhelaba la salvación. Del libro Primero de los Reyes 19, Dios fue su refugio y su consuelo. De Samuel pasamos ahora a el profeta Elías. ¿Quién puede leer? En aquellos días, Elías caminó por el desierto una jornada de camino. Y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte diciendo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. ¿Quién está diciendo eso? Y Elías, conocemos un poco el trasfondo de la historia del profeta Elías. Es el gran profeta del celo de Dios. Lo estuvimos comentando los domingos pasados en las lecturas.
el domingo pasado precisamente, era la lectura, la primera lectura, donde el profeta había llegado al monte Horeb. Este es el episodio, este es antes de llegar al monte Horeb. Después del episodio del encaramiento con los Baales, con los profetas de Baal, que el profeta hace el reto. Basta ya, Israel, decídete, o con el Dios de Israel o con los Baales. Y entonces vamos a hacer, ustedes hagan aquí, apilen la leña, yo voy allá a apilar la leña, y ponen aquí un animal, yo pongo otro animal descuartizado, y aquel Dios que responda, quemando la ofrenda y la leña, ese es el verdadero Dios. Y entonces los profetas, ¿cuántos eran? 450 profetas de Baal. Jezabel, la esposa del rey, la reina, había introducido el culto a los dioses falsos y había prostituido a todo el pueblo. Fíjense que cuando el emperador romano Constantino se convierte por medio de su madre, que se había convertido al catolicismo y pedía la conversión de su hijo Constantino, entonces se convierte al catolicismo, reconoce que en el catolicismo está el Dios verdadero, entonces decreta que desaparece del imperio romano todo culto a cualquier otro Dios que no sea el Dios de los cristianos. Pues esto es porque era la práctica. Quien decidía la religión de cada país era el rey. Había un vínculo entre el poder civil y el poder religioso. Entre ellos era más bien supersticioso, porque creían en muchos dioses, como los paganos, como los celtas, como los sirios, como los babilonios. Y entonces el pueblo de Israel se ve constantemente amenazado por la idolatría. La tentación de consultar la mano, la tentación de ir a la botánica, la tentación de ir exactamente, de meterse y a consultar incluso pues por internet. Antes era la línea psíquica, pero ahora usted se pone a chatear con un santero, con un psíquico, con un espiritista por el Facebook. Y te dice y te aconseja y haz esto y haz lo otro. Y por medio del Facebook usted queda contaminado. Pues esa tendencia de dioses extraños, de querer saber el futuro, de querer saber lo que me pasa, siempre ha sucedido mientras el hombre está sobre la tierra. ¿Se acuerdan de Saúl? Después de Samuel, Samuel es el que unge a Saúl, el profeta Samuel. Y entonces cuando Saúl se ve perdido y había muerto ya Samuel, entonces Samuel era el que le decía a él cuál era la voluntad de Dios. Era el profeta. Samuel era el vidente. Y cuando muere Samuel, que le dice, Dios te ha abandonado porque tú le has desobedecido, te has llenado de soberbia y has hecho lo que a él no le agrada. Y Saúl, desesperado, se disfraza, se mete en una cueva y llama que le busquen una espiritista, una pitonisa, una santera, y le pide que le evoque el espíritu del profeta Samuel. ¿Ven de dónde esto es? O sea, el hombre siempre quiere saber más que Dios. Entonces, ahí el rey Saúl cae en el pecado de la idolatría, y entonces lo que le dice el espíritu que evoca la pitonisa es: mañana
estarás conmigo con toda tu familia. O sea, vas a perder la guerra por haber desobedecido al Señor. Bueno, esto para pues decirle de por qué el celo del profeta Elías, por qué la angustia del profeta Elías. Ya habían matado a tantos profetas, eran perseguidos, eran incomprendidos. Pero el profeta Elías tiene este encuentro bendito con el pan misterioso, después de que él gana esa apuesta del poder, de la manifestación del poder de Dios. La reina Jezabel dice: así mismo como han sido degollados mis profetas, así te quiero ver a ti. Y entonces el profeta Elías cogió la huyilanga y huyó hasta el monte Horeb. El monte Horeb, donde Dios le habló a Moisés. Es el monte de las grandes teofanías, es igual el monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley. Es el mismo monte. Y entonces, pero antes de llegar allá, ¿cuáles eran los sentimientos del profeta? Psicólogos aquí, evalúen esas frases. Psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras. ¿Ah? Se sentó bajo una retama. ¿Saben ustedes qué es una retama? Una planta amarga y pica como la ortiga, exactamente, como la ortiga. Pues si esa mata es terrible, es amarga, es como la ortiga, imagínense la amargura que tenía el profeta, que se echó debajo de esa sombra. O sea, mátame, liquídame, era venenosa. Y entonces, y al final se sentó bajo una retama y se deseó la muerte diciendo, díganme, no me alcen la mano, ¿en alguna ocasión nosotros nos hemos sentido como el profeta Elías? Perseguidos, incomprendidos, como en un callejón sin salida. Dios mío, llévame a mí. ¿Quién decía eso? Llévame a mí. Había un comediante que decía, llévame a mí. No me acuerdo. Ya esos buenos comediantes pasaron. Llévame a mí. Y entonces el profeta estaba en una profunda en una profunda angustia, en una profunda depresión, en una grande desesperación, y parece ser que había perdido la esperanza. Que sigue, basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no valgo más que mis padres. Se echó debajo de la retama y se quedó dormido. De pronto el ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. ¿Quién estaba leyendo? Miró Elías y vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a echarse. Pero el ángel del Señor le tocó por segunda vez diciendo, levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Se levantó Elías, comió, bebió, y con la fuerza de aquel alimento caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es interesante que Elías vio a su cabecera un pan cocido en las brasas y una jarra de agua. Las brasas y el agua es el signo del Espíritu. Y el pan es la prefiguración de la Eucaristía. Fuego, agua, son símbolos del Espíritu Santo. Aquel era un pan misterioso. Entonces,
comió, bebió y volvió a echarse. ¿Se levantó Elías? No se levantó. O sea, él se lo comió, pero no, el hecho de no levantarse. Pero el ángel del Señor lo tocó por segunda vez diciendo, levántate. Levántate es cuando salimos del hoyo donde estamos. Levantarnos quiere decir caminar con el poder de Dios. Levantarnos quiere decir confesarnos, liberarnos, porque él había dicho todo esto, estaba empecatado, había deseado la muerte, se había maldecido. Entonces, que el camino es superior. Este es el gran consuelo. El profeta no le dice, levántate que yo me encargo de la reina Jezabel, levántate que todavía hay camino. Así nos dice, ¿se acuerdan de Pablo? Señor, quítame este aguijón. Pablo, te basta mi gracia, pero sigue con tu lucha. Así nos responde Dios. Decimos muchas veces, es que Dios no me escucha. No, es que yo no escucho el lenguaje de Dios, no entiendo el lenguaje de Dios. Dios no nos va a quitar la prueba. Dios nos va a dar gracias, fuerzas, porque el camino es superior a nuestras fuerzas. Entonces, cuando el profeta se levanta, quiere decir que consciente, se levanta delante del Dios que le está hablando. Come, bebe, y con la fuerza de aquel alimento, 40 días caminó hasta el Horeb, el monte de Dios. Sin aquella comida, no pudo caminar un día. Sin aquella comida, con la angustia. Ahora, cuando nosotros nos levantamos del pecado, nos confesamos y comulgamos, entonces nosotros podremos caminar ese arduo camino que nos espera en nuestra vida de fe. Pero no podemos seguir comulgando de manera inconsciente como aquí hizo el profeta. Vio agua, vio pan, comió y se acostó a dormir. Que Dios resuelva. No, el que tienes que resolver eres tú. Y entonces veremos cómo el profeta llegará 40 días caminando con aquel alimento que no era la Eucaristía, hermanitos. Pan y agua, pero un pan y agua dotados de una fuerza sobrenatural. Pero no era la Eucaristía. Pero de tal manera que el profeta pudo caminar 40 días hasta el monte de Dios. Hermanos, nosotros tenemos la Eucaristía. No es un pan milagroso. No es un sacramental, no es un amuleto. Es el pan de la vida. Es Jesús. Por eso cantamos, no podemos caminar con hambre bajo el sol. Se refiere a este texto. Danos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Pero así hay que cantarlo. No podemos caminar con hambre bajo. Eso me lo contó el profesor de teología cuando yo tenía 20 años en la Universidad de Ponce, que él le celebraba la misa a los viejitos allá en Santa María, en la universidad. Y entonces pues le dijo, pues entonen un canto, ahora para la comunión. Y había allí como 12 o 15 viejitas. Y entonces se miraron una a las otras, la misma. No podemos caminar.
Pero él no le dijo que cantaran como se sentían, sino que cantaran un canto de comunión. Entonces ellas se identificaron con no podemos caminar. Y dice el padre que él se moría de la risa, se tenía que aguantar, porque él llegó al frente y todavía las viejitas no llegaban, venían por allá. No podemos caminar. En el libro de los Proverbios va a decir, venid a comer mi pan y a beber el vino que he mezclado. Proverbios 9:5. Estos son pequeños fragmentos porque, como le dije, no podemos cubrir todos los textos que van a aparecer en la Escritura. Pero aquellos que saben de computadora y de internet, hagan un sorteo y pongan la palabra pan y ustedes se van a seguir nutriendo de todas las prefiguraciones que vamos a encontrar acerca de la Eucaristía. Y entonces el profeta come del pan y llega al monte de Dios, que fue lo que escuchamos el domingo pasado, y ¿qué le dice Dios? Yo voy a salir, métete en la cueva, métete ahí en la endija, que yo pasaré. Y el huracán, y el terremoto, y el fuego, y el viento suave. Así es Dios. Se pone delante de nosotros en una hostia con apariencia de pan. Si yo lo dejo caer, se cae. Donde yo pongo el copón, ahí Dios se queda. Sustancialmente ahí Dios se queda. Dios se le aparece al profeta en el viento suave. Ese es Dios, el que no nos amedrenta, el que no nos asusta, el que no quiere que le tengamos miedo, sino es ese Dios que se aparece casi imperceptible, un Dios cercano, un Dios que nos acaricia. Esa es la Eucaristía. Nos acercamos a recibir la comunión y como estemos, lo recibimos. ¿Estoy bien preparado? ¿No estoy bien preparado? Ese es el gran misterio de la misericordia y del abajamiento de Dios. Pero alguien puede decir, y muchas veces alguna persona me ha custodiado, me ha cuestionado, cuando hemos hablado de que Jesús ha sido profanado en una iglesia, que Jesús ha sido robado y es utilizado por los santeros y por los satánicos en cultos y en misas negras, y entonces dicen, pero ¿cómo es posible, Padre? Eso no puede ser. ¿Cómo Dios puede permitir eso? Dios no puede estar ahí y dejar que le hagan eso. En una ocasión me comentaba un sacerdote, estaba en Costa Rica, en una misión, y el sacerdote me comenta una experiencia que tuvo con un sobrino. El sobrino perdió la fe. Perdió la fe, respetaba al padre, se comunicaba con él, pero pues andaba en esas situaciones, en esas crisis de la juventud. Tenía ya 22, 23 años, entonces se metió a lo que es el rock y a traer bandas de rock, a promover. Él era como un manager y entonces eso le dejaba dinero y entonces obviamente el rock es un culto satánico. La mayoría, el rock que no es cristiano es un culto satánico, el heavy metal sobre todo. Y entonces trae un grupo a Costa Rica y entonces le llama la atención que por la tarde, antes de empezar el concierto de este grupo famoso, el líder le dice, quiero que me lleves a una misa. Bueno, pero es que yo no creo en Dios, ¿no? Yo quiero que tú me lleves a una misa. Bueno, pues vamos. Entonces lo llevó a la misa. ¿Qué hizo el líder del grupo del rock? Para sorpresa del ateo, el joven ateo,
toma la comunión en la mano y se la echa al bolsillo. Y cuando llega, antes de empezar ya el concierto, tiran la hostia en el suelo, se orinan sobre ella, la pisotean y empiezan a invocar a Satanás. Y entonces dice el líder, esta noche va a ser gloriosa para Satanás. Y lo que le sorprende a él es cómo ellos sentían odio y a la vez satisfacción de poder profanar aquella hostia. Entonces aquello les sorprendió tan grandemente, dijo, ¿cómo ellos creen lo que yo no creo? Ellos lo creen para profanarlo y con eso le dan gloria a Satanás. Y entonces quedó tan traumatizado, entonces fue a hablar con el sacerdote, porque quedó pues contaminado con aquello fue un culto satánico. Y entonces, gracias a ese culto satánico, a la acción de Satanás, aquel muchacho recuperó la fe. Él decía, Dios tiene que estar ahí. Porque aquella gente se dirigía a una persona, no a una cosa. Era una persona, era Jesús. Y aquello fue motivo de conversión para este muchacho. Ese es Dios. Entonces, cuando alguien me ha cuestionado que Dios no se presta para eso, que Dios se va de la hostia, ¿qué ustedes le dirían? Carlito, ¿qué tú le dirías a alguien que te dice que Dios no se presta para eso? Dios no se deja profanar. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos y los romanos en el Calvario? Profanaron, blasfemaron a Jesús. Pues, y Jesús, antes de ascender al Padre, hablando en la oración sacerdotal, en el capítulo 17, que le dijo a los apóstoles, sepan que el mundo les va a odiar, pero antes de ustedes me ha odiado a mí. El mundo sigue odiando a Jesús. Todas estas leyes que han aprobado nuestros gobiernos, ¿ustedes creen que eso es por amor a Dios o por cobardía? Es porque odian a Dios. Odian la iglesia que se antepone entre todos estos proyectos que van en contra del proyecto de Dios. Y esto es una globalización del odio a Dios. Seguimos viendo los musulmanes que creen que dan gloria a Alá, matando cristianos y no cristianos, gente inocente. Estos son actos diabólicos. Y tenemos nosotros que estar conscientes de que estamos viviendo una gran tribulación, anunciada en la Escritura. Estamos viviendo la apostasía, donde no solamente los satánicos profanan la hostia. Hay gente católica que va donde un santero y le pide, tráeme una comunión para hacerte el trabajito. Y lo hacen. Católicos. El milagro de Santarém es precisamente una mujer. Este milagro está en Italia. El esposo le era infiel y entonces ella le pidió que le trajera una comunión para hacerle el trabajo al esposo, para atarlo, para que el hombre volviera a la iglesia. Fíjense, toda una contradicción. Y cuando la santera echa la hostia
en el bebraje, en la olla donde iba a preparar el hechizo, la olla, la hostia empieza a sangrar y a sangrar y a sangrar y a sangrar. Y entonces tanto la bruja como la señora esconden y entierran la hostia sangrante. Y luego la señora, cargada de remordimiento, va y se confiesa con el sacerdote y le dice lo que ha hecho. Y el sacerdote me dice, ¿dónde está? Y cuando van, la hostia está intacta. El sacerdote la recoge y se venera en Italia el misterio de Santarém, gracias a una santera. Entonces, hermanos, si Elías caminó 40 días con un pan simple, podemos decirle un pan milagroso, ¿cuánto no podemos caminar tú y yo hasta llegar al monte de Dios, donde Dios enjugará todas nuestras lágrimas, donde dará fin a toda enfermedad y a todo sufrimiento? Al profeta lo mandó otra vez, que volviera a Israel. La comunión es para que nosotros sigamos caminando, continuemos nuestras tareas difíciles, retantes, pero para eso vamos a la misa, para eso vamos a recibirle en la comunión, porque solos no podemos, pero no vamos a buscar magia, sino vamos a buscar fuerzas. Vamos a renovar nuestra esperanza, a fortalecer nuestra fe, porque Él está ahí. Y está aquí, cada vez que lo recibimos, que lo comulgamos. Bueno, entonces tenemos la comidita. El ángel del Señor lo anunció a María. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. He aquí la esclava del Señor. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestras almas para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, conducidos por los méritos de su pasión y muerte de cruz y la mediación de María nuestra Madre, lleguemos a la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendícenos, Padre, bendice los alimentos que vamos a recibir a quienes lo han preparado para nosotros. Que estos alimentos nos mantengan en tu servicio santo y sostén nuestro espíritu con tu palabra y tu Eucaristía de vida eterna. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos.